Vamos a orar en estos momentos. Padre Dios, en esta hora te agradecemos que nos permites venir delante de ti en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesús. Dios, reconocemos que nuestras mentes y nuestros corazones están en diferentes rumbos, en diferentes direcciones, pero sobre todas las cosas, Dios, te reconocemos que tú nos ayudas a concentrarnos en estos momentos, a reunir nuestros pensamientos, aún nuestras intenciones, llevarnos cautivos a la obediencia a Cristo. Ayúdanos, Dios, en estos momentos a escuchar tu palabra, a procesar tu palabra, a aplicarla dentro de nuestros corazones, Señor, a que sea pesada en nosotros, Señor, y que a la misma vez, Señor, produzca vida en nosotros. Gracias, Señor, por el ministerio de tu palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad bella de escuchar, Dios, tus palabras que proceden de la Biblia, Señor. Gracias, Padre, que en estos momentos podemos hablar, Dios, y escuchar que tu nombre está sobre todas las cosas. Gracias por tan precioso evangelio en Cristo Jesús. Dios, te rogamos por los ministerios alrededor del mundo que están por abrir en estos días o han recibido noticias que no van a poder abrir por tanto tiempo, Dios. Te rogamos, Dios, que impartas sabiduría, que impartas inteligencia en todos estos lugares, Señor, para que sean abiertos las iglesias, los ministerios, Señor, para adorar tu nombre, para reunirnos como creyentes, como personas, Señor, que venimos delante de ti en un solo nombre, en el nombre de Jesús. Dios, te ruego en especial por la iglesia de Doxa en Mérida, Yucatán, que no pueden abrir por ahora, Señor, y tienen muchas limitaciones para poder abrir en el mañana. Dios, te ruego, Padre, que tú fluyas, Señor, sabiduría, inteligencia, que guíe, Señor, a estas iglesias y muchas que están en esta condición. Dios, gracias por este momento que podemos hablar tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Saludos a todos los hermanos de Esperanza Viva. Es un gusto y es un placer para mí poder enseñar una vez más sobre el libro de Primera de Pedro. También a todos los amigos, familiares que nos están viendo en México, en la Ciudad de México, en Cuernavaca, en Guatemala, en Centroamérica y en el Caribe. Estamos muy contentos de poder conocerles y saber de sus situaciones. Estamos orando fervientemente por la recuperación de uno muy cercano a nosotros que tiene el problema del virus, pero gracias a Dios que va saliendo hacia adelante y le pedimos la oración por este hermano Carlos Alberto de Cuernavaca, y le pedimos al Señor que continúe haciendo la obra que Él ha empezado en él y así en todos los demás de la familia, que puedan estar tranquilos y conocer que Él es Dios, que Dios está en los cielos y está completamente en control. Vamos a continuar con este pasaje de Primera de Pedro y voy a leer los primeros 10 versículos. Nuestro enfoque van a ser en 2 versículos solamente, pero quiero que agarremos desde el principio de este capítulo. Dice así en Primera de Pedro capítulo 2, versículos del 1 al 10. Desechando pues toda malicia, todo engaño, envidias y todas las detracciones, desead como niños bien nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado
la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también tiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros, versículo 9, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Glorioso pasaje del Señor, hermanos. Podemos gozarnos que esta forma de escribir del apóstol Pedro de verdad que energiza nuestras vidas y nos fundamenta en las realidades del Evangelio para que nosotros podamos caminar en estos días. Dice el apóstol en los versículos que vamos a estar concentrados: acercándonos a Él, versículo 4 y versículo 5, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Versículo 5, vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Fue un predicador del 1800 en Inglaterra, un predicador metodista en Inglaterra en 1800, que dijo una vez, cuando le preguntaron acerca de los peligros que pensaba que los cristianos iban a estar pasando en el futuro, peligros que los cristianos iban a estar enfrentando próximamente. Esto fue en el 1800 que se escribió esto, y luego cuando le preguntaron a este predicador, William Booth, les dijo que los peligros iban a estar en la iglesia cuando se presentara una religión sin el Espíritu Santo, cuando se presentara un cristianismo sin Jesucristo, cuando se presentara la idea de un perdón sin arrepentimiento, cuando se presentara y se ofreciera una salvación sin regeneración, cuando se presentara una política sin Dios y cuando se presentara un cielo sin infierno. Esto fue muy exacto lo que este hermano predicó en ese tiempo acerca de los tiempos difíciles que venían, que él podía venir
podía observar viniendo durante sus años. El mundo tiene básicamente dos religiones y sabemos que hay miles de religiones en el ser humano, en la faz de la tierra. Hay miles de religiones, pero podemos en este día, agrupar todas las religiones del mundo en dos categorías. Una que dice qué hacer para ganar el cielo, qué es lo que debemos de hacer para tener a Dios a nuestro lado, qué es lo que debemos de hacer para que Dios tenga una sonrisa sobre nosotros. Esa es la religión popular, es la religión que la mayoría de las personas buscan hacer o buscan seguir o buscan llenarse. Es la religión de créditos, de cuántos créditos puedo poseer en mi vida, si lo puedo medir con las cosas que lo he hecho malo y los créditos están buenos, entonces puedo pasar como si fuera un examen escolar que solamente lo pasas con una D o con una C. Ok, en ese término. Esa es la religión popular. La otra religión dice que puedes hacer según lo que ya has ganado. Y lo que has ganado es por la gracia de Dios. Lo que has recibido de parte de Dios. ¿Qué es lo que puedes hacer? Porque ya recibiste salvación. No porque quieres ganar la salvación, sino porque lo que has recibido de la salvación. Una dice qué es lo que quieres hacer para ganarla, otra dice qué es lo que quieres hacer para reflejar aquella salvación que ya posees. En los versículos que nosotros hemos estado estudiando, el apóstol del versículo 3 en el capítulo 1 al versículo 12 habla acerca de indicativos que nos enseña a nosotros acerca de las gracias y las glorias del Señor Jesucristo, de aquello que nos ha prometido, de aquello que ha hecho por nosotros. Y luego viene una lista de comandos que estuvimos viendo el domingo pasado, a partir del versículo 13 hasta el versículo 2 del capítulo 2. Esta lista de comandos va de esta manera, diciendo que debemos de tener una vida de esperanza según la herencia que ya somos poseedores, que debemos de ser personas santas como Dios es santo, de tener un temor apropiado, de tener un amor profundo, entrañable por nuestros hermanos y de desear la palabra que no es adulterada, la palabra que es pura, la palabra que no ha sido diluida. Esa palabra es la que debemos de desear. Estos son los 5 comandos hasta ahora que el apóstol nos ha dado, de acuerdo a todos los indicativos que nos ha dado desde el primer versículo. De ahora en adelante el apóstol vuelve a dar indicativos para ir razonando y argumentando por qué debemos de actuar los cristianos, los creyentes, los redimidos. Entonces, nosotros actuamos no como la religión popular dice, para ganar a Dios, sino de acuerdo a los indicativos, aquellas cosas que ha hecho Dios en nuestra vida. Así hacemos, así nos desenvolvemos. Estos indicativos es lo que vamos a estar viendo en este día. Y viniendo a Él, en la Biblia de las Américas dice en el versículo 4, y viniendo a Él, en la Reina de las Valera dice, acercándoos a Él. Ese es el primer término que vamos a discutir. Esto habla acerca de acercarse a Cristo, de venir a Cristo en fe. Y esto es algo continuo.
en nuestras vidas. El verbo que está hablando aquí el apóstol es un verbo que se refiere continuamente viniendo a Cristo. A Él se refiere al versículo 3 que estuvimos viendo la semana pasada, si es que habéis probado la benignidad del Señor. El sujeto del versículo 4 es el Señor que está hablando en el versículo 3. La benignidad del Señor, probando lo bueno que es el Señor. Así que acercándonos a Él, viniendo continuamente a Él, uno que continúa viniendo, uno que continúa yendo con el Señor. Este es el que está comprometido con el Señor, el que recurre al Señor, el que depende del Señor. Esta persona no está yendo a otros lugares, no está buscando salvación en otras cosas, en otras ideas. Él está seguro de que el único nombre que ha sido dado a los hombres para salvación es el Señor. Y viniendo a Él, necesitas ver que esto está descrito aquí, en haber probado la benignidad del Señor, de haber gustado verdaderamente que el Señor es bueno. Esa es la invitación de los salmistas. Ven a ver, el Señor es bueno. Y ahora que hemos probado que es bueno, entonces continuamos llegando, continuamos acercándonos a Él. Seguimos, dice como una piedra viva, como una piedra viva. Algo medio ilógico. ¿Por qué? Porque no podemos comparar una piedra con algo vivo. Porque cuando vemos una piedra no pensamos que la piedra está viva, pensamos que no tiene vida. Mas sin embargo dice como la metáfora que está usando aquí el apóstol es como una piedra viva. No es como que cuando hablas de un huracán, hablas como de un huracán con un viento suave. Si estás hablando de un huracán es porque tiene un viento fuerte. Y así la comparación de que la piedra no tiene vida, mas sin embargo esta está viva. Esta piedra está viva. Y la comparación que está haciendo acercándonos a Él como a una piedra viva, está hablando del Señor, de esta piedra singular que es el Señor, descrito en el versículo 3 como habéis gustado de la benignidad del Señor. Esta piedra aquí en este versículo nos está llevando, nos está preparando para los próximos versículos para ver lo que es la construcción de un templo. Entonces, cuando estos hermanos y cuando la palabra de Dios está hablando de piedras en este contexto, nos está llevando a una construcción de un edificio, en particular del templo. Y eso es lo que vemos acá cuando seguimos estudiando el pasaje. Vamos a encontrar que nosotros somos no solamente piedras vivas, pero que somos piedras vivas para una casa espiritual. Esa casa espiritual es el templo, pero para allá vamos. Nada más por ahora, para que captemos la idea que esta construcción del templo posee piedras para poder ser edificada. Esto es lo que vamos a ver más adelante. Esta piedra está viva, no solamente está viva, sino que es la fuente de vida. Y eso es lo que nosotros llamamos a Jesucristo. Eso es lo que la palabra de Dios llama a Jesucristo como el Padre de vida, como aquel que fluye vida de Él. Dios le ha dado autoridad a Jesucristo para resucitar, para traer a la vida a todos aquellos que Dios le ha dado a Él. Por eso Él es la piedra viva.
El mismo autor aquí, Pedro, habla acerca de una esperanza viva. Ese término de viva ilustra algo mucho más alto, mucho más eficaz. Cuando Jesucristo le preguntó a los discípulos, ¿quién dicen que soy yo? En Mateo 16, ¿quién dice los demás que soy yo? Pedro respondió diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, del Dios viviente. Esas fueron las palabras de Pedro. Entonces Pedro tiene algo con la esperanza viva, con el Dios viviente y con las piedras vivas. Tiene algo que reconoce al Cristo como lo dice la palabra de Dios, el camino, la verdad y la vida. Con el cual él anduvo es la vida en persona. En persona. Entonces cuando se está refiriendo al Señor como piedra, no hay otra descripción para él sino que ponerle viva. Esta es la piedra viva. Esta piedra es desechada por los hombres. Desechada por los hombres. La humanidad entera en general rechazó a esta piedra y la rechazó como algo inservible. Leímos hoy en el estudio en Juan capítulo 3 versículo 19 que la luz vino a los hombres, pero los hombres aborrecieron esa luz, no la quisieron. ¿Por qué? Porque amaron más sus obras malas, no la recibieron, no lo recibieron. Esta piedra fue desechada, fue quitada. Es como la persona que trabaja en las plantas y tiene un rol de calidad y observa ese producto y le encuentra algo y de repente dice, este producto no puede entrar para el cliente, no se puede enviar al cliente, y dice hasta aquí queda desechada, queda rechazada. Así es el término que se está usando aquí para decir que de parte de los inspectores, los hombres, esta piedra viva quedó desechada, rechazada. Primera de Pedro 2:7 nos dice, la piedra que desecharon los constructores. Esto es un término que viene del Antiguo Testamento. Esta nos lleva a examinar y después de bajo criterio descalificaron a este producto. Lo sacaron como si no tuviera valor, como si fuera rechazado. Oh, pero qué bueno que hay otro auditor. Oh, qué bueno que hay otro inspector, uno más grande, uno más poderoso, que encontró esta piedra, que la observó, que la examinó, que la llevó a todo el criterio posible y encontró que esta piedra era escogida y preciosa delante de Dios. Es escogida y preciosa porque este es el Hijo de Dios, este es el amado de Dios. Esta es la piedra escogida de entre todas las piedras, porque no había uno bueno sobre la faz de la tierra, ni uno había, mas sin embargo el escogido, el ungido de Dios, el Mesías, el poderoso, el valiente, el escogido, y él es el precioso. Es precioso porque es precioso para Dios, es amado de parte de Dios antes de la fundación del mundo, es amado de parte de Dios en su relación trinitaria por los siglos de los siglos, y eso continuará para siempre. Es precioso para nosotros cuando Él es el tesoro que nosotros encontramos en el campo, cuando podemos ver los lirios y ver que Él es el lirio de los lirios, que Él es el más precioso de todos.
cuando podemos observar todas las cosas y poder quedar encantado con la hermosura de su rostro y poder decir que verdaderamente el escogido de Dios, el ungido de Dios, el Hijo de Dios, en el cual Dios tiene contentamiento, Él es precioso. Para algunos, el mismo Cristo que es desechado es piedra de tropiezo, pero para otros, Él es piedra viva. Para algunos, lo que sirve Jesucristo es para tropezar y caer. Para otros, esta es la piedra que da vida. Esta es la piedra que es viva, posee vida en su ser, y vida procede de Él. Esto es precioso. ¿Qué sucede con los que vienen continuamente a la piedra viva? El versículo 4, acercándonos a Él, los que continuamente nos acercamos a Él, a esta piedra viva. ¿Qué sucede con ellos? 4 cosas que suceden en el versículo 5. También vosotros como piedras vivas. Esto está fenomenal. Esto está hermoso. Porque está diciendo, hay una piedra viva, refiriéndose al Señor en el versículo 4. Y luego en el versículo 5 dice, ustedes también comparados como piedras vivas, porque se han acercado a la piedra angular, a la piedra principal, a la piedra que no fue rechazada por Dios, sino que fue escogida por Dios y que es preciosa para Dios. Estas piedras se vuelven piedras vivas cuando están cercanas al que es la piedra viva. Se vuelven piedras de muertes a vida. En contacto con la piedra viva se vuelven piedras vivas. Esto reconociendo que en nuestra pasada manera de vivir estábamos muertos con nuestros vicios y pecados, pero ahora en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es Pablo en Colosenses diciendo, Colosenses 3:4, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Estas piedras muertas, al acercarse a la piedra viva, a la piedra angular, se vuelven piedras vivas. Estas también, número 2, se vuelven a ser edificados como casa espiritual. Se vuelven una casa espiritual, un edificio que crece. Salomón, en la dedicación del templo, Salomón fue el que Dios escogió para levantar, para construir un templo de piedras, usando los mejores equipos y las mejores formas de construir. Él edificó a Dios este templo, que es algo que no nos podemos imaginar la preciosura que fue este templo. Mas sin embargo, él mismo en su conciencia, en sí mismo dijo estas palabras cuando dedicó el templo: he aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener a Dios, no pueden contener a Dios, cuanto menos esta casa que yo he edificado.
¿Cómo va a contener una casa de piedra hecha por manos de hombres la gloria del infinito, todopoderoso Dios? Dice, una casa edificada por el hombre no se va a sostener, pero una casa edificada por el Espíritu, para que venga el Espíritu de Dios a vivir ahí. Ustedes son la casa de Dios. Ustedes son el templo de Dios. Esta casa está hecha para que el Espíritu de Dios viva en usted, para que el Espíritu de Dios viva entre los creyentes. Por eso hemos titulado este mensaje Permanecer en comunión, porque esta es la promesa de Jesucristo, que Él iba a enviar el Espíritu Santo para que fuéramos una comunión con Dios. Por medio de su Espíritu Santo entremos en esa relación de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. Así permanecemos en comunión. Una casa edificada. Ustedes son esta casa. Efesios 2, 19 al 22 nos dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo es la piedra principal de toda esa casa, de todo ese templo, de todo ese edificio. Y nosotros pasamos a ser piedras de ese edificio. Pasamos a ser parte íntegra de ese edificio para crecer, ser edificados como casa espiritual. Tercero, dice que se vuelven para ser un sacerdocio santo. Vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Esa es la tercera forma que nos compara. Ustedes son sacerdocio santo. Las piedras se vuelven sacerdocio. En esta metáfora, en esta forma de comparar, ahora se vuelve más interesante, porque las piedras se vuelven un sacerdocio. Las mismas piedras que componen el templo son los sacerdotes de este templo. Note aquí una nota muy importante. Solamente en el versículo 5 y en el versículo 9, la palabra sacerdocio es escrita en el Nuevo Testamento. Solamente 2 textos tienen esa palabra. ¿Quiénes son los sacerdotes del Nuevo Testamento? Son los creyentes. Si usted continúa estudiando este pasaje, va a ver que los sacerdotes del Nuevo Testamento somos todos los creyentes. El sacerdocio son los que han gustado de la bondad de Dios, de la bondad del Señor. Son los que viven continuamente acercándose a la piedra viva, a Cristo Jesús. Note que este es un sacerdocio santo. Note que la palabra santo ha sido añadido aquí para indicar que ha sido separado por Dios. Han sido seleccionados por Dios, elegidos, dice el versículo 2 de 1 de Pedro 1, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, en unión con Cristo y la ministración del Espíritu, en el versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Oh, no podemos dar el significado que da el mundo entero a las diferentes religiones de sacerdotes, de personas que llevan un rol determinado como sacerdotes, cuando aquí las piedras vivas
son las que están acercándose a Cristo Jesús, y estas son llamados real sacerdocio. Esto es lo que la palabra de Dios nos indica. Por eso no podemos llamar a alguien en particular un sacerdote. Eso es volver atrás a la sombra del sacerdocio de los judíos. No, gracias a Dios, ya entendemos el Nuevo Testamento, la persona de Cristo Jesús ya nos ha revelado todas esas sombras que había en el Antiguo Testamento para reconocerlas bajo la luz de Cristo Jesús. ¿Qué es el sacerdocio sin sacrificio? Por eso necesitamos un sacrificio. Y aquí aparece en este versículo, en versículo 5, aparece el sacerdocio, pero también aparece el sacrificio, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ofrecer sacrificios, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables. Ofrecer es una expresión, es una devoción, es algo real. Sucedía en el Antiguo Testamento cuando la persona, el adorador, traía un animalito y lo ofrecía en sacrificio, luego de haberlo escogido, de haberlo preparado, de haberlo llevado y aún haberlo matado en frente de los levitas. Era muy necesario llevarlo como un sacrificio, como algo que está llevando una ofrenda que es aceptable delante de Dios. ¿Qué son estos sacrificios que habla el apóstol aquí? ¿Qué son estos sacrificios? Romanos capítulo 12, versículo 1 nos dice: Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ofrecemos nuestros cuerpos así como Cristo se ofreció por nosotros. En Hebreos 13, 15, 16 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza. Sacrificio, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Se trata de poner nuestros sentidos, nuestra forma de razonar, nuestra forma de ser en nuestro cuerpo en la disposición de Dios. En Romanos 12:1 es como tomar a tu cuerpo y decir: yo pongo a mi cuerpo en sacrificio, a la disposición para servir a Dios. Lo pongo en continua piedad para que Él sea más y más eliminado del pecado que todavía resta en su cuerpo, y lo pongo a la disposición del servicio a Dios. Esto es aceptable por medio del Señor Jesucristo. Y aquí es donde se hace fabulosa la idea. Nuestros sacrificios son recibidos por Dios por lo que Cristo hizo, por lo que ya ha hecho. Nosotros ofrecemos sacrificios de alabanza. Nosotros ofrecemos a nuestros propios cuerpos en sacrificio, haciendo matar el pecado que tenemos en nosotros, haciendo destruir las enemistades que habían en nosotros contra Dios. Y todos estos sacrificios son aceptables porque Cristo Jesús fue aceptado. Nosotros vamos a hacer sacrificios en el nombre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, ya son aceptados delante de Dios. Así como vienes a Cristo continuamente con tus sacrificios, así eres aceptado delante de Dios. Así como cuando vienes a Cristo, a Dios en oración, en el nombre de Jesucristo, ya eres escuchado. Si tú has sido redimido por la sangre del Cordero, si ya tú has sido regenerado
Tu vida le pertenece a Dios y Él tiene todo el interés de tu vida. Usted ve manchas, imperfecciones en los sacrificios que levanta delante de Dios, mas sin embargo, Dios ve el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y ese sacrificio es sacrificio de sacrificio sobre toda cosa. Nuestra vida cristiana comienza con Cristo. Nuestra vida cristiana termina con Cristo. Nuestro deseo y anhelo es ver a Cristo, es ver su rostro. Hermano y hermana, oren por la gracia de Dios, que puedan regocijarse por todos aquellos que continúan acercándose a Cristo. Regocíjense, gócense con todos aquellos que continúan llegando a Cristo, que continúan viendo a Cristo como piedra angular de sus vidas, como la autoridad de sus vidas, como el que rige todo lo que ellos hacen. Y ustedes que no son piedras vivas, ustedes que no han gustado de la benignidad del Señor, que no han conocido que el Señor es perfectamente bueno, nada que haga será aceptable delante de Dios, porque no lo vas a hacer, porque no has conocido a Cristo. Es Cristo el que define la religión verdadera. Es Cristo el que define si verdaderamente estás o no estás en las manos de Dios. Es Cristo la persona que separa al mundo entero. Es Cristo la persona que divide la era de antes a la era de ahora. Es Cristo la razón que nosotros tenemos este libro en nuestras manos. Es la persona de Cristo revelada por estas páginas para que nosotros le conozcamos, para que veamos su luz, para que veamos su gracia y su verdad, y que le podamos recibir solamente por su misericordia. Solamente por su misericordia. Pero si vienes, Él no te desecha. Nosotros le hemos desechado. Le hemos rechazado. Pero si tú vienes a Él, Él no te desecha. Vas a poder venir continuamente a Él. Venid, contemplar las obras del Señor. Esa es la invitación. Hoy es el día de salvación. Los privilegios y posesiones que habla el apóstol aquí en el primer capítulo nos lleva a realizar que nuestra vida está en Cristo Jesús y por lo tanto nos identifica como personas reales en la persona de Cristo. Como personas que somos, nuestra identidad está completamente incrustada en la persona de Cristo. Lo que somos en Cristo para ser para Cristo. Lo que nosotros somos en Cristo va a definir lo que nosotros vamos a hacer para Él. Permanecer en comunión, acerquémonos a Él. Acerquémonos por lo que Él hizo. Todo dirigido a una adoración por quién es Él y por quién es Él para ti en particular y por lo que Él ha hecho por ti. Él es el Señor, Él es nuestra roca y Él es nuestro Redentor. Dios les bendiga. Padre, en estos momentos te damos la gloria y la honra por todo lo que haces, Señor, por tus maravillas, por tu reino, Señor. Y te agradecemos, Señor, que nos has bendecido con toda bendición espiritual. Por lo que este momento, Señor, podemos compartir tu palabra. Dios, te rogamos que hagas obrar esto en nosotros, que hagas pesar esta realidad, esta verdad en nosotros. Por Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. José Luis, Dios les bendiga. Antes de spoiler,
Betito te está escuchando. ¿No quieres hacer una oración por él, por favor? Sí, vamos a hacer una oración particular por Betito. Dios, te rogamos y continuamos en ruego por la vida de mi hermano Betito, que le decimos de cariño, Carlos Alberto. Y Señor, te agradecemos por su vida, te agradecemos por lo que has hecho en él, por lo que continúas haciendo, porque verdaderamente, Señor, él ahora más te conoce, él ahora más entiende tu poder y tu autoridad sobre todas las cosas. Dios, te ruego que continúes obrando esa recuperación en su estado físico y que su estado espiritual sea prosperado por medio de esta oportunidad. Gracias, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros a permanecer fieles a ti, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos.